Hola a todos, mi nombre es Johnny Alex Maita Mamani, soy profesional para el asesoramiento legal de la Unidad de Atención Integral del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer. Quiero agradecer a la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia por la invitación en este curso virtual. El día de hoy vamos a desarrollar lo que es el módulo adulto mayor, víctima de violencia contra integrantes del grupo familiar. Para empezar el módulo, quiero hacer un recuerdo de lo que es la Ley 26260, que fue la primera norma que reguló el procedimiento para proteger a las personas víctimas de violencia. Posteriormente, en el 2015, esta norma fue derogada y se publicó la Ley 30.364, que es la que actualmente regula un procedimiento tutelar especial para proteger a las personas, a las mujeres víctimas de violencia y a los integrantes de familia que son víctimas de la violencia. En relación al tema que nos convoca el día de hoy, que es el adulto mayor, debo mencionar que en el 2016 se publicó la Ley 30.490, que también regula en uno de sus artículos lo que es una medida de protección temporal para los adultos mayores, que también lo vamos a ver más adelante. Bueno, empecemos con lo que es la Ley 30.364. Vamos a ver que esta ley tiene por objeto prevenir, erradicar y sancionar. ¿Qué quiere decir? Que abarca no solamente unas medidas de protección para la víctima, sino que hace disposiciones de prevención para todas las mujeres e integrantes familiar que son víctimas de violencia, realiza lo que son medidas de protección y tiene una etapa de sanción para los agresores. Quiero ahora señalar lo que son los enfoques. En lo que nos convoca el tema de hoy, que es el adulto mayor, vamos a ver que el enfoque generacional es el que se aplica para este grupo poblacional. ¿Qué debemos entender por este enfoque generacional? Justamente que primero debemos comprender lo que son que una persona atraviesa por distintas etapas de vida y que cada etapa es un contexto particular. La idea de utilizar este enfoque es considerar estas etapas para poder proteger y para poder identificar mejor los riesgos a los cuales se enfrenta esta persona en cada etapa de vida. Ahora, los tipos de violencia. Los tipos de violencia, como ustedes pueden observar, vamos a ver que vamos a tener la violencia física, psicológica, sexual y patrimonial económica. En los casos de violencia física vamos a poder ejemplificar esto con lesiones, hematomas, todo lo que tiene que ver con el aspecto corporal de la persona. En el aspecto psicológico son acciones u omisiones. ¿Eso qué quiere decir? Que un insulto o conductas de hacer que denigran o humillan a la persona, pero también en el caso de los adultos mayores hay que considerar las conductas de omisión, es decir, la indiferencia, el no tener contacto con los adultos mayores, implica también una forma de maltrato psicológico. En el aspecto sexual son los delitos de violación sexual y actos contra el pudor y otros que no incluyan la penetración o contacto físico que pueden ser vinculados a este tipo de violencia como violencia sexual. Y la violencia patrimonial económica, que es una forma de violencia que recurrentemente estamos detectando en lo que son los adultos mayores, tales como puede ser retención de objetos, puede ser lo que son retención de documentos, de bienes, e incluso estamos viendo casos de que un adulto mayor es expulsado de su casa para que los hijos se apropien o otros familiares se apropien con las propiedades de esta persona adulta mayor que por su condición de edad muchas veces no puede ejercer una autodefensa. En cuanto a los sujetos de protección de la ley, vamos a ver que la ley 30.364 establece dos grupos de protección, las mujeres y a los miembros del grupo familiar. Para entender mejor, vamos a ver este cuadro en el cual podemos ver que en la parte superior se establece que la ley protege a la mujer durante todo su ciclo de vida. Eso implica que también protege cuando la mujer es adulta mayor.
En el cuadro de abajo vamos a ver de que existen diferentes vínculos familiares. Ya estamos en el otro ámbito que es al sujeto que es miembro del grupo familiar, que es agredido por otro miembro del grupo familiar. En ese cuadro van a poder observar cuáles son esos vínculos que tienen que haber. Por ejemplo, en el caso de lo que es adulto mayor, vamos a poder ver que él puede ser víctima de agresión por un hijo, puede ser por un nieto, por un bisnieto, puede ser de repente por un yerno, puede ser por un cuñado o un hijastro. Entonces, este cuadro nos establece en qué circunstancias esta persona adulto mayor puede ser víctima de un familiar. Y tenemos en todo caso que para poder aplicar esta ley, primero acreditar de que existe este vínculo familiar para que el adulto mayor pueda recibir la atención en el marco de esta ley. Ahora vamos a observar un poco de lo que es la ruta de la ley 30.364. Vamos a ver diferenciar claramente dos etapas, lo que es la etapa de protección y lo que es la etapa de sanción. Hay que saber diferenciarlas porque en la etapa de protección vamos a observar que se dejan de lado algunos principios procesales, por así decirlo, pero que en la etapa de sanción sí se reconocen, como por ejemplo el tema de que en una audiencia se pueda celebrar inaudita pars. ¿Qué significa? Que un juez en una audiencia puede solamente llamar a la parte agraviada y no llamar a la parte agresora y dictar una medida de protección. Así también decide no llamar a audiencia y dictar la medida de protección en base a las pruebas que tenga en el expediente. Entonces, vamos a ver que la etapa de protección es una etapa informal, sencillo, que tiene que ver con la oralidad, que tiene que ver con la rapidez y con la debida diligencia. Mientras que la etapa de sanción sí se respetan diferentes normas, principios y garantías procesales. Es por ello que vamos a observar que la ley establece que para la etapa de protección deberían transcurrir solamente 72 horas, mientras que la etapa de sanción se rige en los plazos del Código Procesal Penal y obviamente es un poco más largo. Bueno, en la etapa de protección vamos a ver que interviene principalmente la Policía Nacional, el Juzgado de Familia o su equivalente y la UDAVIT para efectos de lo que es protección. Mientras que en la etapa de sanción vamos a observar de que ya interviene el fiscal penal o mixto, el juzgado de paz letrado y el juzgado penal. ¿Quiénes pueden interponer la denuncia? La denuncia, para empezar, se puede denunciar en forma verbal o escrita, como lo están viendo. Puede denunciar la persona perjudicada, así como también puede denunciar cualquier otra persona y no se exige la representación. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me entero de que mi vecino, que es un adulto mayor, es víctima de violencia, yo no necesito pedirle a mi vecino adulto mayor su autorización para poner la denuncia. Es decir, yo puedo dirigirme a la comisaría a poner la denuncia y tendrían que recibirme la denuncia e iniciar toda la etapa de protección y la etapa posterior de sanción. Y la Defensoría del Pueblo también se le reconoce como una institución que puede presentar una denuncia. Adicional a ello, se establece que dos profesionales los profesionales de salud y profesionales de educación están obligados a presentar la denuncia en cuanto conozcan a estos hechos. Esto es muy importante porque en lo que respecta a adultos mayores que van al hospital, por ejemplo, por una fractura, con hematomas visibles de que no son simplemente una caída, al tomar conocimiento de las heridas que tiene el adulto mayor, tendrían que reportar este hecho a la comisaría o al policía adscrito del hospital, si es que lo tiene, a efectos de poder iniciar la medida de protección por los indicios que existen de violencia. Ahora vamos a ver lo que es el proceso. Vamos a ver que la denuncia generalmente se puede iniciar con la policía o también puede irse directamente al juzgado de familia. Si es que ingresa por la policía, vamos a poder tener dos situaciones. Una situación de que está en flagrancia y otra situación en la que no está en flagrancia. Primero vamos a ver
la que no está en flagrancia, que el policía recibe la denuncia, en 24 horas elabora un atestado policial. Este atestado policial no necesariamente es el atestado que contiene una investigación penal, sino que es un atestado bastante abreviado, en la cual mínimamente se tiene que exigir lo que es bueno, la denuncia, el relato de los hechos, los antecedentes policiales del agresor, y tienen que llenar la ficha de evaluación de riesgo. En este caso, para las personas adultas mayores, el reglamento ha establecido en uno de sus anexos esta ficha de evaluación de riesgo para adultos mayores, y cualquier otra documentación que pueda recabar en las 24 horas, como ejemplo certificados médicos legales. En el caso de las experiencias psicológicas, en la práctica está demorando un poco, pero el policía lo que tendría que hacer para efectos de guardar la debida diligencia es entregar los oficios o llevar los oficios a la medicina legal o a la institución que va a realizar la evaluación psicológica, y que ya se vaya programando o evaluando. Incluso no se requiere que el policía recabe el examen psicológico, sino la idea es que en 24 horas ese atestado con lo que se haya podido recabar pueda ser trasladado al juzgado de familia. Entonces el juzgado de familia lo que va a hacer es, al momento de ingresar el documento, va a tener lo que son las 72 horas para poder realizar la audiencia de medidas de protección. Ahora, la ley también faculta de que el juez de familia o su equivalente prescinda de esta audiencia y pueda dictar medida de protección. Muchos juzgados ya lo están haciendo y es bastante y les permite dar celeridad y oportunidad para la intervención del sistema de justicia. También la ley autoriza de que el juez, si es que a pedido de parte o si es que lo ve por conveniente, dictar medidas cautelares. En los casos de adultos mayores, por ejemplo, es muy importante esto, toda vez que al ser una población, en población vulnerable, el juez podría dictar incluso alimentos, o en algunos casos hemos pedido incluso que él pueda ser internado en un centro de atención, en un albergue que puede estar del Ministerio de la Mujer. Entonces, la idea es que esta persona adulta mayor sea protegida, y para ello el juez tiene que analizar todo el contexto y que pueda realmente dictar una medida que lo proteja tanto física y psicológicamente. Luego, el juez de familia, luego de dictar la medida de protección, lo que hace es enviar el expediente al fiscal penal. El fiscal penal recibe el expediente y lo que tendría que hacer es iniciar la etapa de sanción, que es decir, iniciar la investigación por el delito. El delito está tipificado en el artículo 122b, que establece el delito de violencia contra la mujer e integrante familiar. Y luego de la investigación, si es que encuentra los medios probatorios suficientes para acreditar el delito, va a proceder a denunciar los hechos ante el juzgado penal y para posteriormente obtener una sentencia. En casos de flagrancia, la policía, la ley le otorga una facultad a la policía, que es incluso la de allanar el domicilio. Entonces, inmediatamente comunicar al fiscal penal los hechos. Pero no solamente debería quedarse en comunicar al fiscal penal inmediatamente, porque obviamente hay un detenido, sino que también tienen que comunicar al juez de familia, a efectos de que el juez de familia pueda dictar la medida de protección. Y una vez dictada la medida de protección, remitir el expediente al fiscal penal. Y el fiscal penal lo que tendría que hacer es acumular estos expedientes a efectos de proseguir con la investigación penal. Algunos temas que quisiera señalar de la ley, por ejemplo, que la policía está obligada a recibir las denuncias, no importa el lugar en el cual se encuentre. Es decir, el tema de competencia territorial que se alega muchas veces no debería existir para los casos de violencia. Es decir, si una persona adulta mayor se encuentra de viaje o de visita a un familiar y es víctima de violencia en un lugar donde normalmente no reside, o simplemente es víctima de violencia en esa zona y viaja escapando y quiere poner la denuncia en otra provincia, no debería negarse el recepcionar la denuncia e iniciar investigación.
el inicial de todo el sistema judicial. Hay un artículo 16 de la ley, señala de que no se debe exigir documentos a la víctima, y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque obviamente una persona víctima de violencia no está preocupado en si ir a denunciar con los documentos. Es más, si es que estuviese escapando de su agresor, que menos va a pensar es en llevar los documentos para poner la denuncia. Entonces no se exige, y la ley lo establece así, no se exige la presentación de documentos para proponer las denuncias. Asimismo, también la ley establece condiciones especiales para recepcionar la denuncia. ¿A qué se refiere? Pueden haber adultos mayores, quechohablantes, que no van a poder, que al momento de brindar su declaración o manifestar que son víctimas de violencia, de repente no pueden comunicarse con el miembro de la policía o algún operador de justicia. Entonces la ley establece que para esos casos tiene que necesariamente establecerse un intérprete a efectos de que se pueda atender a la persona víctima de violencia. Bueno. En el tema hay una responsabilidad en lo que es el llenado de la ficha de evaluación de riesgo. La ley establece que el responsable es el personal policial. Los medios probatorios tienen que ver, como ya les mencioné, todo lo que se pueda recabar en 24 horas y posteriormente la investigación penal van a poder ya con mayor calma recabar otros medios probatorios como la pericia psicológica o incluso declaración de testigos, declaración del agresor. Van a poder realizar con mayor tiempo la investigación penal. Y en lo que respecta a la ficha de evaluación de riesgo del adulto mayor, en el reglamento se ha anexado esta ficha que tendrían que utilizar todos los policías o el Poder Judicial, y se señala claramente, ¿no?, algunos aspectos o indicadores de lo que es el riesgo para las personas adultas mayores, como por ejemplo la amenaza con de abandonarlo o echarlo de la casa, el no permitir de repente que se desplace libremente, o la sobrecarga de labores domésticas, la falsificación de documentos para el beneficio personal, o el hecho de quitarle negocios o propiedades al adulto mayor por parte de unos familiares, son indicadores de que un adulto mayor es víctima de violencia. Entonces hay que tener en cuenta estos indicadores a efectos de poder identificar que esta persona efectivamente sí es víctima de violencia. Respecto a las medidas de protección, la ley establece estos, no son todas las medidas de protección, la ley también establece que esto es un carácter, es un numerus apertus, para que el juez pueda dictar cualquier otra medida que sea la necesaria para poder proteger a la persona. Entonces, principalmente podemos establecer o ver un retiro del agresor, o la prohibición de comunicación, o incluso podemos ver si es que el agresor tiene un arma o licencia para portar arma. El juez está en toda la potestad de poder disponer la suspensión de la licencia o la retención del arma de fuego. Entonces vamos a ver que las medidas de protección son bastante amplias y que los operadores de justicia pueden solicitarlas o deberían solicitarlas en cada demanda que se presente. En cada denuncia deberían solicitar específicamente qué tipo de medida de protección es la que se considera que puede realmente proteger a la víctima. En los casos de flagrancia, la ley establece que el agresor puede, la policía puede detener al agresor y allanar el domicilio donde ocurren los hechos. Y ahí, como los mencioné anteriormente, comunicar inmediatamente a la Fiscalía Penal y Juzgado de Familia, para que una se pronuncie por las medidas de protección y la otra para investigar el delito penal. Respecto a la sentencia, vamos a ver que la sentencia puede ser absolutoria o condenatoria. En el caso de que sea absolutoria la sentencia, vamos a ver que tanto las medidas de protección o las medidas cautelares que se hayan establecido en la etapa de protección van a también dejar de tener efectos. En caso sea condenatoria, estas medidas de protección y las medidas cautelares van a tener la continuidad, o incluso se pueden modificar las medidas de protección, toda vez que recordemos que el nivel de riesgo puede variar en el tiempo. Entonces puede ser ahora moderado, pero para la etapa de la sentencia puede ser severo. Entonces el juez tiene que también evaluar esta situación a efectos de poder de repente modificar estas medidas de protección. Y bueno, para complementar, la ley 30.490
Esta ley establece en el artículo 26 que el MIN, en el marco de sus competencias, dicta medidas de protección temporal a favor de la persona adulta mayor que se encuentre en situaciones de riesgo. ¿En cuáles situaciones de riesgo? Ahí lo señala: pobreza o pobreza extrema, dependencia o fragilidad y víctimas de cualquier tipo de violencia. Lo que hay que entender acá es de que estas medidas de protección tienen un carácter administrativo, es decir, esta ley le da facultades al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de que a través de una de sus direcciones, o todavía no se establece eso, pueda dictarse esta medida de protección, haciendo un símil con el caso de las niñas, niños, adolescentes, donde la Unidad de Protección Especial dicta medidas de protección a favor de estos niños. Haciendo un símil, se estaría estableciendo de que también va a dictar medidas de protección temporal para los casos de adultos mayores en estas situaciones de riesgo. Pero ojo, no hay que confundirlas con las medidas de protección que establece la Ley 30.364. ¿Por qué? Porque la misma ley establece una vigencia para esta medida de protección temporal, que es hasta que el órgano judicial dicte las medidas que permiten la restitución de sus derechos. Entonces, estaríamos encontrando que en el tiempo, si bien es cierto, por ejemplo, un adulto mayor, el MIN interviene el caso de un adulto mayor en una situación de violencia por abandono, lo que puede hacer es dictar medida de protección inmediatamente, y a la vez podríamos entender de que va a solicitar medidas de protección en el marco de la Ley 30.364 al juez. Y el juez va a dictar la medida de protección. Y cuando se dicte esa medida de protección, las que dictó el Ministerio de la Mujer van a dejar de tener efecto. Eso es lo que debemos entender. Ahora, la pregunta es: ¿y quién tiene facultades de dictar las medidas de protección en el Ministerio de la Mujer? Bueno, hasta la fecha hay un proyecto de reglamento en el cual se designa a un servicio de atención para personas adultas mayores. No está aprobado todavía el proyecto de reglamento, así que lo dejamos ahí todavía hasta que se apruebe, pero cuando esto ya sea aprobado, vamos a ver que va a existir un servicio de atención para personas adultas mayores que van a tener la capacidad de dictar una medida de protección temporal. Y vuelvo a repetir, no es la misma medida de protección que dicte el juez. Recordemos que va a ser esta como una medida de protección administrativa, muy similar a la que dicta la Unidad de Protección Especial en los casos de niñas, niños, adolescentes. Asimismo, esta ley establece que para el cumplimiento de esta medida de protección temporal, el Ministerio de la Mujer coordina con diferentes instituciones, tales como de Salud, Ministerio del Interior, Ministerio Público, Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia, Poder Judicial y otras entidades pertinentes. Entonces, como pueden ver, la articulación es lo principal a efectos de proteger inmediatamente al adulto mayor. Entonces, vamos a ver de que no van a ser procesos similares, no estaría habiendo una duplicidad de procesos, y en caso un juez reciba algún expediente que tenga una medida de protección temporal emitida por el Ministerio de la Mujer, no tendría por qué declarar la improcedencia o abstenerse de dictar una medida de protección por el hecho de que el Ministerio de la Mujer ya dictó una medida de protección temporal. Entonces, a mi parecer, y en el caso de lo que he revisado las dos normas, ese es el procedimiento que se estaría realizando para lo que es, en el caso de adulto mayor, víctima de violencia, en lo que es la Ley 30.490. Bueno, muchas gracias por la atención. Conmigo será hasta otra oportunidad.